Buenas tardes a todos los estudiantes. Hoy día vamos a seguir retomando las técnicas de integración y vamos a ver los factores lineales y cuadráticos cuando tenemos unas integrales racionales. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Tengo en sala de espera alguien que dice Alexis 7C. ¿Será algún compañero de ustedes? Porque en el colegio yo no le hago a séptimo. Alexis Sánchez. Profe, creo que es la Andrea Troncoso, que anda con el computador de su hermano, porque a veces Ah, no ya. termina en el campo. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Vamos entonces. ¿Qué pasa cuando tenemos integrales racionales, ¿cierto? Como las que hemos trabajado, cuando ya se repiten, por ejemplo, algunas... eh, cuando tenemos combinación de factores lineales y factores cuadráticos. Así que vamos a cambiar la pizarra. Aquí estamos, ¿cierto? Y vamos a resolver la siguiente integral. La integral de 3x cuadrado menos x. Y el denominador me lo están dando aquí ya factorizado. X cuadrado más 2x más 2. Ya. Este ejercicio no es tan largo como el que hicimos el día lunes, pero de todas formas aquí tengo una pizarra auxiliar para ir anotando algunos resultados importantes que vamos a tener que utilizar, ¿ya? Para que tengamos un espacio extra. Ya. Tenemos este integral, ya está totalmente factorizado porque este factor cuadrático no se puede seguir reduciendo, no lo puedo factorizar. Porque la discriminante es negativa. Porque la discriminante es negativa, ¿cierto? Si esto yo lo veo como una ecuación cuadrática, veo que la discriminante es negativa, ¿cierto? B cuadrado menos 4ac nos va a dar negativo, así que no puedo seguir factorizando en los reales. Entonces, a lo que llego es a lo siguiente. Voy a tener el 3x cuadrado menos x sobre x menos 2, x cuadrado más 2x más 2. Tiene que ser igual ahora a las fracciones por separado. Ese es el objetivo de mis fracciones parciales. ¿Ya? Porque ahora mi integral, si es que está así, me puede dar dos casos ahora. El primer caso, que ojalá sea, ¿cierto? Es que me quede en el numerador la derivada del denominador, ¿cierto? Llegamos a un logaritmo. O si llego a una constante, tendría que completar cuadrado, ¿cierto? Y dejarlo en la forma de arco tangente. Esas son las únicas dos opciones que tengo cuando tengo una expresión de este estilo. ¿Ya? Entonces, por eso se hace igual un poquito más sencillo, entre comillas, cuando tenemos una integral con un factor cuadrático en el denominador. ¿Ya? Entonces, según la fórmula que habíamos visto ayer, si el factor es lineal, agrego solo una constante. Y si el denominador es cuadrático, agrego un factor lineal. Algo de este estilo. ¿Ya? Entonces voy a llegar a a un sistema de ecuaciones, ¿cierto? De tres ecuaciones, tres incógnitas. En este caso, los coeficientes. Hacemos la suma y después nos olvidamos de los denominadores. Solamente trabajamos con los numeradores. Ya, entonces tendríamos algo así, ¿cierto? A este le falta todo el término de allá. X cuadrado más 2x más 2 más, y al bx más c le falta el x más 2. Bx más c le falta el x menos 2. ¿Ya? Y no olvidamos del denominador, ¿ya? Porque queremos solamente encontrar estas constantes del numerador. Entonces podemos aplicar directamente la técnica que trabajamos ayer, ¿cierto? Que es dar valores al x, que ojalá se me simplifiquen algunos términos. Por ejemplo, el valor de x que yo debería tomar primero, ¿cierto? El que me determine alguno de estos factores. Por ejemplo, el 2. O sea, no que me determine, que me anule, ¿cierto? Alguno de estos factores. Por ejemplo, si el x vale 2, se elimina todo esto y puedo encontrar rápidamente el valor de a. Tendríamos entonces eh,
4, ¿cierto? 4 por 3, 12, menos 2, 10, igual a 4 más 4, 8, más 2, 10. Ay, mira qué lindo. Obtenemos rápidamente que la vale 1. ¿Ya? A menos que me haya equivocado sumando o restando. Espero que no. Ya. Si tomo ahora, por ejemplo, el x igual 0, el término b se me va a cancelar. Ya sé cuánto vale el a, así que voy a poder saber cuánto vale el c. Ah, excelente. Entonces tomamos el x igual 0. Si el x igual 0, aquí vamos a tener 0. Aquí voy a tener 2a, o sea, 2 finalmente, más, aquí si el x vale 0, se me cancela este, me va a quedar solo el c, y 0 menos 2, así que menos 2c. Entonces aquí también lo tengo rápidamente, ¿cierto? Tengo que aquí el c vale 1 también. Súper. Entonces esto fue harto más rápido que el ejercicio anterior. Y podría tomar algún otro valor de x, ¿cierto? Para calcular el valor de b. Para no perder, o sea, para no darnos tanta complejidad, escojamos el x igual 1. Entonces en ese caso tendríamos aquí 2 es igual a 5a, o sea, 5 finalmente, más, aquí voy a tener b, más c que vale 1, por 1 menos 2, ¿cierto? El equivale a 1, así que nos va a quedar 1 menos 2 menos 1. Aquí nos queda negativo. Entonces el b tendría que valer 2, ¿cierto? ¿Sí? 5 menos, esto debería ser 3. Sí, el b vale 2. Entonces esto ni se compara con lo que hicimos ayer, ¿cierto? Esto fue mucho más rápido, mucho más bonito y todo. Ya. Entonces, la integral, ¿cómo me va a quedar? La integral me va a quedar la siguiente. Puedo separar inmediatamente las dos integrales, ¿cierto? Me va a quedar la integral de x sobre x menos 2, que ya sabemos que esto va a ser un logaritmo, más la integral de bx más c, o sea, 2x más 1 sobre x cuadrado más 2x más 2. Ya, perfecto. Ahora, esta parte la podemos borrar, ¿cierto? Ya lo ocupamos, ya no lo necesitamos más, pero sí vamos a necesitar espacio para resolver esas integrales. Ya. Como ya Profe, dijimos, ¿sí? en la segunda integral podríamos sumar 1 para que quede 2x más 2 y luego restar 1, menos Eso. 1 partido en x cuadrado, y ahí queda como arco tangente y listo. Y listo. Tal cual. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acuérdense, chiquillos, que si nosotros tenemos la integral, el numerador es la derivada del denominador, podemos llegar rápidamente a que son logaritmos. Entonces vamos a hacer precisamente eso. Vamos a sumar y restarle 1. Entonces vamos a dejar aquí el 2x más 2, x cuadrado más 2x más 2 de x. Y como le sumé 1, ahora tengo que restarle 1. Restamos entonces la integral de dx, x cuadrado, más 2x más 2. ¿Ya? Es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen chiquillos o no? Profe, ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hacer los cambios de variables implícitos que hay aquí, ¿cierto? En el primero vamos a hacer un u igual a x menos 2. Entonces el de u es dx. Y nos va a quedar la integral de du sobre u, que es logaritmo natural. Entonces inmediatamente decimos que esto es logaritmo natural de x menos 2. ¿Ya? Más, en la segunda vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer el u igual todo el denominador, x cuadrado más 2x más 2. Por lo tanto, el de u es 2x más 2 de x. O sea, precisamente lo que está en el numerador. Así que nuevamente nos va a quedar de u sobre u.
Por lo tanto, aquí sería el logaritmo natural de x cuadrado más 2x más 2. Ya, ¿y qué pasa con esta integral? Tenemos que transformarlo en arco tangente. Entonces vamos a usar la pizarra auxiliar para no borrar los resultados que hay ahí. Entonces tenemos la integral de x sobre x cuadrado más 2x más 2. Y quiero dejarlo en la forma, ¿cierto? De algo así. X cuadrado más 1. ¿Cierto? Porque sé que esto es arco tangente. Por espacio lo voy a escribir así. Arco tangente. Ya. Entonces lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Es completar el cuadrado. Recordemos entonces cómo es completar el cuadrado. Más, menos, más 2. Entonces tengo que dejar aquí el x, ¿cierto? La raíz. Aquí el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Como aquí tengo el 2x, aquí me faltaría multiplicar por 1. O sea, me falta un 1 al cuadrado. Entonces aquí va a tener 1 menos 1. Entonces finalmente mi completación de cuadrado va a ser x más 1 al cuadrado más 1. ¡Ay, qué conveniente! Nos va a quedar inmediato el arco tangente. Esto es x más 1 al cuadrado más 1. O sea, ya tenemos el más 1 aparte y nos faltaría hacer un cambio de variable. Un u igual x más 1. El de u es el de x. Así que la integral me queda la integral de du, ¿cierto? Que es lo mismo que el de x. U cuadrado más 1. Y esto es arco tangente. Arco tangente de u, o sea, arco tangente de x más 1. Más c. ¿Sí? Volviendo entonces a nuestra integral original. Esta integral entonces dijimos que es arco tangente de x más 1 más c. Uf. Bueno, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Se entendió bien o no? Sí, profe, Sí. sí, quedó claro. Ya. Ya, vamos a hacer uno más y pasamos a las trigonométricas. Ya que es igual, hay que seguir como unas pequeñas reglas para hacerlo más fácil. Y la idea es que juntos vayamos descubriendo esas reglas. Profe, ¿Sí? cuando quedó en la última parte de x más 1 dividido en x cuadrado, más arriba, ¿Sí? ahí, ¿cómo nosotros tendríamos que darnos cuenta de cuál es la mejor transformación? ¿Cómo tú te vas a dar cuenta cuál es la mejor transformación? Es que si tú derivas el denominador, ¿cierto? Si tú derivas el denominador, ahora esa parte debe ser como inmediata, así debe estar como innata en su corazón. Tiene casi la misma la forma del de arriba, así que no tendríamos problema en sumar o restar un cero. Sumar un cero conveniente. ¿Para qué? Para que te quede la forma ya conocida de derivada primitiva abajo, ¿ya? O denominador y la derivada del denominador en el numerador. Para que te dé inmediatamente el logaritmo. ¿Ya? De eso es La lo que otra tú te tienes que forma dar cuenta. sería por fracciones parciales, pero ahí sería más largo, así que Es que mejor no. este no se puede hacer con fracciones parciales, pues no se puede seguir factorizando ese denominador. Se puede escribir como a más bx, ¿no? Claro, sí. Pero por lo general te va a quedar algo así. ¿Ya? Por ejemplo, si es que hubiese sido un ejercicio distinto y no hubiese quedado aquí un 3x. ¿Cómo podemos hacer coincidir entonces ahora esta expresión acá? Bueno, hace lo mismo, ¿cierto? Te das cuenta aquí que esto es 2 veces x más 1 y aquí tú vas a poder factorizar.
Va a poder factorizar por 3, ¿cierto? X más un tercio. O, mejor que eso, oh, lo dejé horrible. Sumar o restar 2, ¿cierto? Para que tú puedas factorizar también por 3. Aquí le sumas algo así, ¿cierto? Para que te quede la forma del 3x más 3 que tú vas a poder factorizar por 3 y va a tener la misma forma. ¿Sí? Es un poco más largo, pero siempre va a poder llegar a esta forma. ¿Ya? Dio por coincidencia aquí que, claro, aquí el coeficiente nos quedó 2, así que era directamente la derivada. Pero si no, hay que jugar un poco con los coeficientes. Buena pregunta ahí, Álvaro. Muy buena pregunta. Ya. Pero aquí tenemos el 2x. Ya. ¿Vamos bien entonces o no? Sí. Ya. Hagamos uno más. Ya. Borro. Ya. Por ejemplo, una donde tengamos que factorizar nosotros. 3x cuadrado más 1 sobre x a la cuarta menos 1 de x. Ya. Aquí el denominador se puede factorizar mucho, ¿cierto? Sabiendo que es diferencia de cuadrados, así que la primera factorización nos quedaría x cuadrado menos 1, x cuadrado más 1. Este ya no se puede seguir factorizando, así que nos va a quedar ahí un factor cuadrático y el x cuadrado menos 1 sí se puede. Nos quedaría x menos 1, x más 1 y x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces ahora podría ser las fracciones parciales. Tendríamos 3x cuadrado más 1 sobre x a la cuarta menos 1. Ya. Este me va a aportar una constante. Este también me va a aportar una constante. Y este me va a aportar un factor lineal arriba. Ya. Ahora tenemos 4 incógnitas. Pero rápidamente nos vamos a dar cuenta igual que podemos encontrar estos valores rápidamente. Ya. Nos olvidamos del denominador, hacemos solamente la suma y llegaríamos a lo siguiente. A este le falta el x más 1 y el x cuadrado más 1. Al b le faltaría el x menos 1 y el x cuadrado más 1. Y al cx más d le falta el x menos 1 y el x más 1. Ya. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que en los anteriores, ¿cierto? Vamos a reemplazar algunos valores de x estratégicos. Ya. Por ejemplo, el x igual menos 1. Eso se van a eliminar varios términos. Nos quedaría aquí 3 más 1, 4, ¿cierto? Este se nos va a cancelar. Todo esto se nos va a cancelar también. Así que nos va a quedar este. Nos va a quedar, si reemplazo por menos 1, nos va a quedar 2. Menos 2, menos 4b. ¿Sí? Espero no equivocarme. Entonces de aquí obtenemos que el b vale menos 1. ¿Ya? Podría reemplazar el x igual 1, ¿cierto? Para que se me cancelen esos términos que están más a la derecha. Aquí también llegaríamos a 4. Este se cancela y nos queda aquí también 4a. Por lo tanto nos da que el a vale 1. ¿Sí? Creo que vamos bien. Si el x vale 0,
tendríamos 1 aquí. 1 por 1 por A nos va a quedar 1 más menos 1 por 1 menos 1, ¿cierto? Menos B, o sea, menos nos va a quedar más 1 también. Aquí se nos va a cancelar el C, así que nos va a quedar solo D, y D por menos 1 por 1, o sea, menos D. O sea, nos da aquí que el D vale menos 1. Mentira. Vale 1 positivo. Ahí sí. Ya. Y por último ya podríamos reemplazar por un valor de X más, ¿cierto? Para poder ver cuánto vale C. ¿Qué valor podría ser que no se haga más grande? Ya, 2. Tendríamos 4 por 3 son 12, más 1 son 13. Es igual. Aquí tendríamos... Oh, ya me cansé. 2 más 1 son 3. 4 más 1 son 5. 15A, o sea, 15 más 2 menos 1 son 1. 5, 5B, o sea, menos 5. Dejemos el tiro aquí el menos 5. Aquí tendríamos 12 más D, o sea, más aquí 12 más 1 por 1 por 3. O sea, 3 veces esto. Ya, resolviendo esta ecuación, entonces nos va a dar 15 menos 5 son 10. Va a cancelar aquí 3. El 3 con el 3 se cancela, así que nos queda 1. Así que nos da finalmente que el C vale 0. 0. Mira, aquí se nos canceló 1. El C vale 0. Ya, llegamos a todas las constantes que teníamos. Aquí está el A, aquí está el B, aquí está el C y aquí está el D. Ya, entonces ahora vamos a poder reescribir nuestra integral, ¿cierto? En estas fracciones parciales que acabamos de hacer. Y nos va a quedar lo siguiente. La integral de la que vale 1, así que no lo vamos a escribir, de x sobre x menos 1, inmediato, ¿cierto? Logaritmo. Más b, o sea, nos va a quedar menos finalmente la integral de dx sobre x más 1. Logaritmo, inmediatamente. Más ahora el cx más d, el c vale 0, así que nos va a quedar una constante solamente también. O sea, nos va a quedar aquí la integral de dx sobre x cuadrado más 1. Inmediato también. Entonces, esta salió súper sencilla. En realidad no nos complicamos más. Y llegamos aquí que esto es logaritmo natural de x menos 1. ¿Profe? ¿Sí? Seguro que el C0, Casi seguro. que ese 3 ahí está multiplicando, ¿cierto? Es 3 por 12 más 1. Sí, sí. Que lo dejé al final porque claro, es lo que estaba multiplicando aquí. Porque ahí se reemplazo el C por 0, me queda 13 igual a 10. Híjole. Ah, ver. no. Sí, no, Aquí tú perdón. estás Sí, sumando aquí, ¿cierto? puro bien. Sí, nos queda 10. Ahí ¿Sí? después lo pasó. Sí, estoy puro bien. Sí. ¿Cómo? Va. Es que hay que sumarle un 1 después. Sí, sí. Era 12 más 1. Ya, muy bien. Ya, seguimos entonces. Inmediatamente, ¿cierto? Logaritmo natural de x más 1. Y este inmediatamente arco tangente. Arco tangente de x. Más la constante de integración. Ya. ¿Cómo van, chiquillos? ¿Creen que se manejan bien entonces ahora en este tipo de integrales? De las fracciones parciales. Profe, ¿Sí? Ya, perfecto, perfecto. Pregunta, profesor. ¿Sí? Profesor, una consulta. ¿Sí? El uso de las fracciones parciales solamente si es una división de polinomios. Claro, sí. Por ejemplo, si hubiera aparecido, por ejemplo,
pongámosle por ahí una raíz cuadrada de algo, no se puede hacer nada. Habría que aplicar inmediatamente otro método. Claro, habría que aplicar otro método o hacer alguna sustitución para que me quede una división de polinomios. Ya, por Ya, ejemplo, muchas veces cuando tengamos que hacer integrales trigonométricas, al hacer las sustituciones nos va a quedar una fracción parcial. ¿Ya? De hecho, eso es lo que yo creo que alcanzamos a verlo hoy día. ¿Sí? Ya, profesor. Claro. Muchas veces puede que una integral con raíces o una integral exponencial tenga ahí escondida una división de polinomios cuando haga alguna sustitución. Sí, puede que quede disfrazado. Ya. Ahora, en el libro que les compartí, los apuntes del texto en realidad, de hecho tomé aquí el mismo ejemplo, hay 14 ejercicios de estos. Algunos salen rápidamente, muy rápido, como el que hicimos acá, y algunos son más lentos, ¿cierto? Como los que hicimos ayer, que te quedan 5 constantes que tienes que calcular y eso te va a tomar un poco más de tiempo. ¿Ya? Hay algunas que ya están factorizadas, de hecho están casi todas factorizadas. Sí, de hecho están todas factorizadas. Ya, pero hay harto ejercicio al respecto, ya para que suelten la manito también con esto. Ya. Vamos entonces a las integrales trigonométricas, las que tienen que ver con seno, coseno, secante, tangente. De hecho, si tenemos el libro, aprovechemos el libro. Puede que vayamos también hacia un poquito más rápido. Ya. Tenemos que recordar, ¿cierto? Algunas identidades trigonométricas, ojalá las tengamos todas en la mente, pero aquí tenemos las fundamentales. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Aquí está como en una notación un poco diferente, pero me está diciendo que la derivada del seno es el coseno, o el diferencial del seno, ¿cierto? Es proporcional al coseno de x, y el diferencial del coseno es menos 0. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo muy presente. Y vamos entonces a trabajar integrales que tienen que ver con este estilo. Seno a la n por coseno a la m. ¿Ya? Y vamos a ver distintos casos. Por ejemplo, el n o el m es un entero positivo impar. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer aquí que el n va a ser nuestro número impar. ¿Ya? Y el m puede ya ser cualquiera. Necesitamos que por lo menos uno sea impar. Entonces, en ese caso, la idea es poder transformar una de las razones trigonométricas en su complementaria, en este caso el seno al coseno, dejando un seno aparte para poder para hacer la sustitución simple. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso, el n se tomó como el exponente impar, entonces se puede escribir como 2,1, separó el seno del elevado a 2k por el seno de x, y el seno a la 2 o seno cuadrado, ¿cierto? O seno cualquier exponente par, voy a poder hacer esta transformación, ¿cierto? Que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, y todo eso elevado a k. Entonces ahora se va a poder hacer la sustitución simple, ¿cierto? Haciendo la sustitución simple se tiene u igual coseno, ¿cierto? Va a poder reemplazar todos los cosenos con un u y el diferencial del coseno te va a quedar menos seno. Así que eso ya también va a estar aquí. Ya, por ejemplo, la integral coseno a la quinta. La integral del coseno a la quinta, tú vas a dejar un coseno de lado para poder sacar el diferencial después. Y el coseno a la cuarta, entonces tú lo transformas a seno. Entonces, por ejemplo, coseno a la cuarta es coseno al cuadrado. Y el coseno al cuadrado, entonces lo transforma en 1 menos seno cuadrado. Y todo eso al cuadrado. Y ya como no tenemos más que trabajar, desarrollamos el cuadrado. Entonces en este caso tendríamos 1 menos 2 seno cuadrado, ¿cierto? Más seno a la cuarta por coseno.
Entonces ahora se saltó este paso, ¿cierto? Pero aquí aplicó la sustitución simple, u igual seno de x. Y si aplicó el u seno de x, entonces el diferencial de u sería coseno de x, que es lo que está aquí. Y después entonces desarrolló con la regla de las potencias, ¿cierto? La integral de u es u, así que es seno de x. La integral del u cuadrado es u cubo tercios. Ah, parece que se perdió ahí el 2. Falta un 2 aquí. Error. ¿Ya? Y la integral del u a la cuarta es u a la quinta quintos. Volviendo entonces a la variable original, nos queda esta integral de aquí. ¿Ya? Y esa va a ser como la regla general. ¿Ya? Ahora, esto no quiere decir que podamos usar un poco de ingenio, ¿no es cierto? Un poco de otras técnicas, pero esta es como la que funciona siempre o casi siempre. Entonces, ¿cómo la identifico? Con que al menos uno de las razones trigonométricas esté impar, esté elevado a un exponente impar. Entonces, la regla me dice que transforme la que está elevada a impar, que deje uno de lado y transforme a la otra razón trigonométrica. ¿Cierto? Y aquí desarrolló, multiplicó, hizo sustitución simple. Como ahora el diferencial del coseno es menos seno, le quedaron con los signos cambiados. ¿Cierto? Ahora este menos coseno a la sexta es coseno a la séptima séptimos. Y el coseno a la cuarta, coseno a la quinta quintos. ¿Sí? Un ejemplito más. Como el diferencial va a quedar multiplicado, por ejemplo, aquí el coseno a la quinta se separa un coseno. Ahora todo el resto lo puedo dejar escrito en función del seno y hacer la sustitución simple. Entonces aquí hizo exactamente lo mismo, ¿cierto? Separó el coseno a la quinta, dejó una aparte para hacer la sustitución simple y el coseno a la cuarta lo desarrolló, le quedó esto aquí, ¿cierto? Y ahora va a ser la sustitución u igual seno de x. Y al hacer esa sustitución, le va a quedar, ¿cierto? Una división donde va a poder fácilmente separar las fracciones. Y le quedó algo más o menos así. ¿Sí? ¿Vamos bien, chiquillos, no? Sí. Sí. Ya. Eso es bueno. Ya. ¿Qué pasa? Y las integrales más complicadas, entre comillas, son cuando no tenemos uno impar. O sea, ya no podemos dejar una de las razones trigonométricas, ¿cierto? Separar las potencias para poder transformar desde una a la otra, porque ahora nos quedaría uno con exponente impar. Y ya eso no nos sirve. Entonces podemos recordar estas identidades. Esta identidad entonces lo que están haciendo es disminuir el exponente de la razón trigonométrica y ya estas deberían ser integrales, entre comillas, inmediatas de calcular. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar eso. Vamos a recordar cómo hacer este tipo de integrales. Entonces, antes de hacer este ejercicio, vamos a hacer este más sencillo primero. Entonces, voy a dejar de compartir. Vamos a volver a la pizarra. Ya. Y vamos a hacer primero esas integrales, entre comillas, más sencillas. Para que las tengamos anotaditas por ahí. Entonces, no sé por qué borré la otra si quería usar esta. Ya. Entonces, la integral de seno cuadrado de x no la vamos a llamar una integral inmediata, pero sí tenemos que recordar la identidad trigonométrica que estamos utilizando aquí, que era 1 menos coseno de 2x dividido por 2.
¿Ya? Esa es la identidad que nosotros vamos a utilizar. Vamos a separar la fracción inmediatamente y vamos a tener 1/2 la integral de dx menos 1/2 la integral de coseno de 2x dx. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Entonces tendríamos aquí que esto es x medios menos la integral del coseno de 2x sería seno de 2x medios. Pero con el medio que está aquí nos va a quedar dividido por 4. Más una constante c. ¿Ya? Entonces esta integral la tenemos que tener súper presente en nuestra mente. ¿Ya? Quizás no como resultado para ocuparlo como fórmula, pero sí el método de cómo llegamos a esa integral. ¿Ya? Muy importante. Y va a pasar lo mismo con el coseno. ¿Sí? Eso me iba a preguntar. Sí. Hagamos lo mismo con el coseno. Sí. La única diferencia era que la identidad me decía que ahora es con más. ¿Cierto? Entonces podríamos llegar rápidamente a que esto es x medios más seno de 2x cuartos más c. ¿Ya? Espero no haberme equivocado con los signos. Sí, ahí está. Eso es. ¿Ya? Muy bien. Ahora estas se pueden demostrar, ¿cierto? Derivando el lado derecho y simplificando va a llegar a precisamente seno cuadrado de x. Ya. Entonces resolvamos la integral que aparecía ahora en el libro. Integral de seno a la cuarta de x de x. Ya, tengo que aplicar ahora inmediatamente la identidad que acabamos de utilizar. ¿Por qué? Porque si lo intento hacer de otra forma, no vamos a llegar a ninguna parte. Por ejemplo, aplicando eso de separar las potencias, ahora no tengo cómo escribir el seno cubo en función del coseno, ¿cierto? Como una función de coseno de x para poder usar la sustitución simple. No se puede. Así que no nos conviene seguir ese camino. También podría pensar, pero puedo dejar el seno de x, ¿cierto? Al cuadrado, y esto lo transformo en coseno cuadrado, y vamos a llegar finalmente al mismo problema. Nos va a quedar una integral con una razón trigonométrica a la cuarta. O sea, no simplificamos el problema. Entonces, sí o sí, cuando tengamos algo de este estilo, una razón trigonométrica solamente de exponentes pares, vamos a tener que usar esa identidad. Me decía 1 menos coseno de 2x, en este caso todo dividido por 2, ¿cierto? Al cuadrado. O sea, finalmente si hice seno cuadrado de x elevado a 2, pero el seno cuadrado le bajé un exponente, ¿cierto? Ahora me quedó en vez de un cuadrado, uno de exponente 1. Ya. Entonces ahora desarrollamos el cuadrado del binomio. Nos va a quedar la integral de 1/2 menos 2 veces, ¿cierto? Se me va a cancelar con el 2 de abajo, la integral del coseno de 2x más coseno cuadrado de 2x dividido por 2 de x. Mentira, dividido por 4. Oh, lo hice pésimo. Aquí nos va a quedar dividido por 2 y aquí dividido por 4. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ya. Estas dos primeras integrales son inmediatas, ¿cierto? Nos va a quedar aquí un cuarto, ¿cierto? Puede salir afuera. Un cuarto la integral de dx, o sea, x cuarto finalmente, menos 1/2 la integral de coseno de 2x, de x, que ya lo hicimos recién, ¿cierto? Menos seno de 2x cuartos. ¿Ya? Y aquí, por otro lado, en esta integral que está acá, vamos a tener que usar nuevamente la identidad. ¿Ya? Pero ahora, en vez de quedarnos un 2x, nos va a quedar un 4x. Va a tener aquí entonces 1 más coseno de 4x medios.
aplicando la propiedad de bajar el coseno cuadrado a 1 de exponente 1. Y aquí ya podemos hacerlo, yo creo que inmediatamente, ¿cierto? 1/8 la integral de dx más 1/8 la integral de coseno de 4x dx. Y aquí nos va a quedar x cuartos menos seno de 2x cuartos más aquí x octavo, ¿cierto? Más aquí la integral del coseno de 4x va a ser Seno de 4x partido en 4. partido en 4, ¿cierto? Usando una de las primeras reglas que vimos de la antiderivada. Más c. ¿Sí? Entonces, fíjense la nivel de dificultad que hay con las integrales trigonométricas. Si tengo al menos una que tenga un exponente impar, se hace muy fácil. Pero ya si es que tenemos solamente exponentes pares, tenemos que usar otras identidades trigonométricas que pueden complicarlo un poquito más. ¿Sí? Ya, por ejemplo, si es que tenemos exponentes negativos, significa que vamos a empezar a trabajar con secantes y secantes, tangentes, ciertos cosecantes, y utilizar esas identidades trigonométricas. ¿Por este se entendió bien, chiquillos? Sí, ¿Sí? profe. ¿Se va entendiendo bien? Ya, perfecto. Ya. Entonces, por ejemplo, si tengo la integral seno cuadrado de x dividido en coseno a la cuarta de x, aprovechemos entonces las identidades trigonométricas de la secante. Ya. Para el que se le enredan, a mí se me enredan de repente estas identidades trigonométricas, tengo que anotarlas con regularidad. El secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Y la derivada de la secante es secante tangente. Secante por tangente. ¿Ya? Tengo que anotar esta de vez en cuando, si no se me olvida. Ya, entonces vamos a reescribir esta integral en funciones de senos, o sea, en función de tangentes, secantes y esas, las identidades no tan básicas. O sea, las razones no tan básicas. Entonces aquí nos quedaría tangente cuadrado, ¿cierto? Por secante cuadrado de x. Entonces, ¿cómo podría ser esa integral ahora? Tangente de x igual a u. Claro, está hecho ahí, ¿cierto? Para usar esa sustitución simple. U tangente de x. ¿Por qué? Porque ahora al calcular el diferencial vamos a tener nosotros secante cuadrado de x. Entonces esto rápidamente se transforma en una integral mucho más sencilla. ¿Cierto? El secante cuadrado de x es el de u. Y el tangente es el u, así que nos queda u cuadrado. Y esto es inmediata, ¿cierto? U cubo tercios más c, volviendo a la variable original, entonces vamos a tener nosotros tangente cubo de x tercios más c. ¿Sí? Muy fácil, ¿o no? Facilito. Más o menos. Ya. Ya. Ahora ocurre lo mismo para la cotangente y la cosecante, ¿cierto? Solo que se cambiarían los signos por un menos, ¿cierto? Al igual que la derivada del coseno en menos seno, ocurre lo mismo con las derivadas de la cotangente y la cosecante. Entonces vamos a hacer uno más. De este estilo, por ejemplo, tenemos coseno cuadrado de x dividido en seno a la sexta de x.
Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Nos quedaría ahora coseno dividido en seno, nos quedaría cotangente cuadrado de x por 1 sobre seno a la cuarta, sería cosecante a la cuarta de x. Ya. Híjole, ¿cómo lo podemos hacer? Ahora entonces recordamos que esta identidad, ¿cierto? Que corre también para la cosecante y la cotangente. Así que tendríamos aquí cotangente cuadrado de x y el cosecante lo separamos en dos, en cosecante cuadrado, cosecante cuadrado. En ese caso nos quedaría entonces cosecante cuadrado 1 más cotangente cuadrado de x por cosecante cuadrado de x de x. ¿Y por qué? Porque el cosecante cuadrado voy a poder hacer el u igual cotangente. Con el cuidado, ¿cierto?, de que me va a quedar un signo menos dando vuelta. Entonces vamos a tener aquí u igual cotangente y el de u entonces menos, vamos a dejar el menos aquí con el de u, cosecante cuadrado de x de x. Entonces nos va a quedar menos la integral de u cuadrado por 1 más u cuadrado de u. Y esto ya está listo, ¿cierto? Nos quedaría u cuadrado más u a la cuarta de u, o sea, finalmente menos u cubo tercios menos u a la quinta quintos, más c. Volviendo a la variable original, nos quedaría menos cotangente al cubo de x tercios menos cotangente a la quinta de x quintos, más c. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Sí, excelente. Ya. Hagamos algunos más. Ahora les toca a ustedes y me van diciendo cuánto les dio como resultado en estos minutitos que nos quedan. A ver, veamos qué pasa si tenemos, por ejemplo, un secante a la cuarta de x y, ¿por qué no?, un tangente cubo de x. Ya. Yo lo espero, chiquillos. Secante a la cuarta de x y tangente cubo de x. Ya los que vayan terminando me van diciendo su respuesta. ¿Me la escriben por el chat o la dicen en voz alta? La primera, si no me equivoco, me dio tangente cubo, no, sí, tangente cubo de x partido en 3 ¿Ya? más tangente de x. Ya. Ahí tenemos una posible respuesta, ¿cierto? Más el c. Que no se nos olvide el más c. ¿Y aquí más?
¿Le dio lo mismo o no? ¿Le dio lo mismo o no? El otro, tangente cuadrado de x partido en 2 menos logaritmo natural de la secante. No sé. Ya. ¿Alguien le dio un resultado distinto? ¿O les dio esto mismo? Haciendo, profe. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. Ya. Para alcanzar en la hora, esta integral, secante a la cuarta, la idea es que ustedes no sigan como fórmula o cosas por el estilo, sino que vayan tanteando el terreno según lo que hemos trabajado. Entonces, según lo que hemos trabajado, deberíamos separar la secante, ¿cierto? Pero no en secante cubo y secante, sino en secante cuadrado y secante cuadrado, ¿cierto? Porque la derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces el secante cuadrado nos debería aparecer por ahí. Y entonces ahora un secante cuadrado lo puedo transformar. Lo puedo transformar en 1 más tangente cuadrado. Y ahí viene el cambio de variable. O la sustitución simple. Hacer el 1 tangente de x. Y por lo tanto el diferencial sería secante cuadrado de x. De x. Por lo tanto, llegaríamos aquí a 1 más u cuadrado de u. Ya estamos listos, ¿cierto? Nos va a quedar u más u a la cubo tercios. O sea, tangente cubo de x tercios más c. Lo mismo que había dicho Alberto al principio. ¿Sí? Entonces, chicos, no se preocupen si es que no les sale a la primera, porque la idea es que ustedes vayan tanteando el terreno, ¿cierto? Hasta llegar finalmente al método adecuado. Ya. Y para el tangente cubo, podríamos hacer algo bastante similar. ¿Qué podríamos hacer en la integral de la tangente cubo? Podríamos separar, ¿cierto? Ya separar una tangente cuadrada con un tangente de x. Y ahora la identidad trigonométrica de la tangente me dice que yo la podía transformar en secante cuadrado, o sea, nos aparece ahí el secante cuadrado, esperado el secante cuadrado, menos 1 por tangente. Entonces aquí llegamos a la integral de tangente de x por secante cuadrado. Haciendo el u tangente, vamos a llegar rápidamente al resultado.
menos tangente de x. Y el tangente de x lo vamos a ver más fácil si es que lo vemos como seno dividido en coseno. Ya. Entonces, aquí estamos llegando aquí. Aquí haciendo el cambio de variable u igual tangente, nos va a quedar secante cuadrado de x, ¿cierto? Así que llegamos aquí a tangente cuadrado de x medios. ¿Ya? Haciendo el u tangente, ¿cierto? Nos va a quedar la integral de u cuadrado medios. Y aquí tendríamos que hacer el u igual coseno de x, y el numerador es la derivada del denominador, ¿cierto? Si es que le ponemos un menos más. Si es que le ponemos un menos arriba. Cambiando el signo, obviamente, ¿cierto? Ahí sí tenemos que el numerador es la derivada del denominador. Entonces eso es inmediatamente logaritmo de coseno de x más c. Que pareciera ser distinto a lo que dijo Alberto, pero es exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque el menos logaritmo de secante, el menos entra como exponente, ¿cierto? Y te va a quedar 1 sobre secante, que es coseno. Así que es en esencia la misma respuesta. Ya. Muy bien, chiquillos. Eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. Ya para el día jueves nos tocaría la última técnica de integración, que son las racionales de seno y coseno. Ya. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate final? Nos pasamos un poquito de la hora, pero creo que era un poquito necesario. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ninguna, Profe. profe, todo claro. ¿Sí? Profe, mañana hay taller, ¿cierto? No. Mañana es la ayudantía. El jueves, después de la clase, voy a liberar el taller, ¿cierto? Y ustedes tienen desde el día jueves hasta el día lunes para realizarlo. Y ahí hacemos unas clases de repaso de todas las técnicas de integración que hemos trabajado. ¿Ya? Porque, si no me equivoco, la próxima semana sería nuestra primera prueba. Sí, eso está Para el 26. en el programa, ¿cierto? No me acuerdo si lo dejé en El día en el jueves. campus. Sí. Será el día jueves, sí. Sí, el próximo jueves es la prueba. ¿Sí? Entonces, este jueves se hace el taller de preparación, lo resolvemos el día lunes, el día martes repaso, y el día jueves tenemos la prueba. Ya. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Se hizo corta esta primera unidad. Todas las unidades se van a hacer cortas en realidad. Ya. Muy bien, entonces, chiquillos. Vieron mi perrito que anda por ahí, ¿cierto? Se llama Aria, tiene 4 meses. Es una perrita. Y cuando despierta queda vuelta loca. Me está mordiendo los pies ahora, me está mordiendo la lengua para no gritar. Ya. La voy a traer como profe invitada para la próxima clase. Ya, chiquillos, que tengan bonito día, bonita tarde. Nos encontramos el día Chao, jueves. profe. Cuídese. Chao, chao. Sí, profe, nos vemos. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, nos vemos. Adiós.